vamos a enmarcar un poco el debate, ¿no? Mucho del debate, porque como el carbono y la secuestración de carbono está tan en boca de todos últimamente, hablamos mucho de qué dato podíamos dar al final nosotros estamos ofreciendo a nuestros crowdfarmers adoptar un árbol, ¿no? Significa eso que pueden tanto los agricultores descontar lo que secuestra un árbol de su balance de carbono, tanto las propias personas decir, oye, yo en mi vida estoy consumiendo tanto CO2, pero tengo un árbol adoptado, por lo tanto, descuéntame esto, ¿no? Ese es un poco el debate. Exacto, sí. Y además, más sabiendo que parece que vienen regulaciones de la Unión Europea, bueno, también en Estados Unidos, de créditos de carbono, ¿no? ¿Qué significa esto de los créditos de carbono? Que yo creo que es contenido para otro vídeo. Y sobre si los agricultores van a recibir un dinero por estar cultivando unas unidades productivas que capturan un CO2, ¿no? Sí. Entonces, aquí bueno, yo creo que mucha gente aquí era partidaria de comunicarlo y para mí había muchos riesgos en torno a eso. Uno, porque crowdfarming tiene un montón de beneficios y creo que meternos en una conversación que todavía está, digamos, en pañales, como es el secuestrar carbono, me parece alejarnos de nuestros temas principales, que es la justicia para el agricultor, que es el desperdicio de alimentos, que es la eficiencia en logística, etcétera, ¿no? Pero aparte hay datos que hicimos un post en el blog sobre el tema, hay datos que dicen lo que secuestra un árbol. ¿Qué pasa? Que cuando lo que hemos aprendido con toda la investigación con científicos sobre este tema es que al final un árbol tiene dos formas de capturar carbono, ¿no? Lo tiene en lo que es lo que vemos, ¿no? Más o menos la mitad de lo que vemos es materia orgánica y ahí es una de las formas que tiene. Cuando podamos, cuando le arrancamos la aceituna a un olivo, etcétera, eso es materia orgánica que estamos transformando en otra cosa o que la poda depende de cómo tratemos esa poda, será una gestión, lo devolveremos al suelo, o sea, que genial, o no, o lo llevaremos a un relleno sanitario en el cual está produciendo también emisiones, ¿no? Y luego también hay otra parte que fija en el suelo. ¿Qué pasa? Que esa parte que fija en el suelo y que nosotros estamos entendiendo que se queda en el suelo puede no quedarse en el suelo dependiendo de las técnicas que tengamos. La agricultura regenerativa está todo para que ese carbono y más se quede en el suelo, ¿no? Y elevarlo mucho más. Por eso se mide muchísimo el porcentaje de materia orgánica que hay en el suelo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos técnicas regenerativas o técnicas que cuiden la materia orgánica en el suelo, eso se vuelve a liberar al ambiente. Entonces, es muy peligroso decir que un árbol absorbe eso, porque no lo sabemos, porque puede variar muchísimo dependiendo de las prácticas que tengamos y eso todavía no está regulado. Y porque sí, principalmente por eso, ¿no? Entonces es peligroso hacer esa afirmación de que eso se está secuestrando. Vale, ok, me encanta el purismo que tenemos en crowdfarming, ¿vale? Y creo que es una de las señas de identidad que nosotros no divulgamos información de la que no tenemos una constancia, una evidencia empírica, científica y que hayamos contrastado antes, ¿no? Todo esto me acuerdo que salió por un mensaje que, según la Asociación Española de Municipios del Olivo, ¿vale? Divulgaron un dato, publicaron un dato de que cada olivo absorbe de media 10,6 kilos de carbono por litro al año, ¿no? Sí. Y si tenemos que de media un olivo está produciendo 8 litros, ¿vale? Un olivo típico en España puede estar produciendo 8 litros. Ya te digo que depende muchísimo del olivo, depende, como bien dices tú, de las técnicas de cultivo, de si es súper intensivo, de si es un olivo más tradicional, de si es de regadío, de si no, cómo tratan los restos de poda, depende muchísimo, ¿no? Pero ese dato de media surgió que era 10,6, ¿no? Sí. Y creo que si hacíamos que un olivo producía 8 litros, pues estábamos hablando de los 84 kilos de CO2. Y lo comparamos con un estudio que publicó Apple, porque Apple cada vez mide más su impacto ambiental, y un teléfono como este, al cabo de su vida útil, está emitiendo 78 kilos. Con lo cual, un olivo en España está absorbiendo la cantidad de un móvil, ¿no? Para que la gente se diese cuenta. Entonces, creo que es muy visual que un consumidor pueda decir, oye, pues para
compensar la huella de mi teléfono, tengo la adopción de un olivo. Y eso nos parecía un poco risky, ¿no? Esa afirmación. O sea, a mí me parece que como algo de empezar a dar información de este tipo y que podamos comparar en un post está bien. Eh, No somos es, nada edu- fans de compensar tampoco, ¿no? claro, entonces Es decir, eso, no compenses. A lo mejor vamos a exigir a Apple que haga teléfonos más con menos impacto ambiental, ¿no? No intentes en plan, bueno, me da igual, yo me compro un Apple que contamina porque luego estoy adoptando 4 o 5 olivos y ya me quedo tranquilo. claro, es educacional, hay que tener cuidado con simplificarlo porque puede dar lugar a esos mensajes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si, yo qué sé, si no es a escala una persona y esa escala, venga, pues una empresa va a adoptar 20 árboles y lo pone en su balance de carbono, también es eso, a cuanto más grande es, más peligroso es nuestro mensaje, ¿no? Sí. Em, No queremos que al final las adopciones de árbol vayan como para compensar. Sabemos exacto, que las adopciones de árboles van a ayudar a los agricultores a cultivarlo de una forma, especialmente de los productores que tenemos en regenerativo o que están dando el paso hacia exacto. ser productores de regenerativo, ¿no? Eso por supuesto que va a ayudar a que estos agricultores sigan cultivando los árboles de esta manera y que gracias a tu adopción esos árboles se van a poder cultivar así, porque la realidad es que los supermercados, el mercado convencional, no está pagando un precio que permita a los agricultores cultivar de forma regenerativa. Eso es así. Sí. ¿No? Entonces, si tú apoyas a un agricultor regenerativo, estás apoyando a que se cultive de una forma que esa finca está absorbiendo más huella de carbono. Lo que todavía no nos queremos sumar a esa fiesta, porque nos parece un poco estafa en algunos casos, es decir, tus adopciones compensan lo mal que haces a otro lado. No. Y aparte eso, porque no somos capaces ni nosotros ni los científicos, desde luego, con los que he hablado yo hasta ahora, de dar un número genérico, porque varía muchísimo. Y luego aparte estamos hablando de la adicionalidad, o sea, yo sé que me vas a decir que en muchos casos, o sea, nosotros al adoptar ese árbol estamos asegurando que se mantiene, ¿no? Y que se mantiene de una forma sostenible y lo creo. ¿Qué pasa? Que la realidad es que la agricultura en España existe y viene existiendo hace mucho tiempo. Entonces, queremos apoyar no, ya lo estás haciendo muy bien porque tienes un árbol. Yo creo que, No. Yo creo que ese árbol existe. claro, ¿Vale? Ese agricultor de naranjos, de almendros, ya existen. Vamos a animar a que los agricultores cultiven vellón orgánico, ¿no? Más allá del claro, ecológico. claro. Vamos a animar a que gracias a la venta directa obtienen un mayor beneficio, tienen un mayor compromiso de los consumidores y estos agricultores puedan practicar o desarrollar prácticas regenerativas en sus fincas, Sí, porque tienen asegurado un ingreso que les permite pensar en eso. Hasta ahora, si tú eres un agricultor que vendes a través del convencional, tu obsesión es productividad, 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 porque nadie te va a pagar que plantes unas aromáticas. sí. Nadie te lo va a pagar. Entonces, nosotros, gracias a las adopciones, los agricultores pueden cultivar más allá de la productividad Claro. de una unidad productiva. ¿Qué pasa? Que el debate aquí del secuestrar carbono en árboles que son de la agricultura y no de bosques, el debate está en que la agricultura de por sí es una industria contaminante y de las más contaminantes en estos momentos, ¿no? Y sí, estamos nosotros empujando a nuestros productores a ir hacia un tipo de agricultura que sea capaz aparte de temas de biodiversidad, etcétera, que sea capaz de secuestrar ese carbono en el suelo. Pero lo más sostenible sería que en vez de terreno, lo más sostenible si ahora que todavía no somos capaces de medir o certificar el regenerativo, ¿no? Entonces o sea, sería súper sostenible si consideráramos que todos los árboles que están en crowdfunding están en regenerativo y están secuestrando más de lo que emite la agricultura, ¿no? Pero a día de hoy lo más sostenible sería que no podemos apropiarnos de eso que está secuestrando ese árbol porque lo mejor sería que ahí hubiera un bosque que estuviera absorbiendo de por sí y que no Lo mejor sería que los máximos no existiésemos. Exacto. Entonces, no podemos decirle a ese agricultor, oye, genial que tienes tantos árboles, te lo descuento del balance total de carbono y te quedas en cero. Porque la realidad es que gran parte de las emisiones de la agricultura está en la parte de land use. Y la parte de land use significa, tú para poner esa agricultura has tenido que
transformar el uso de la tierra ahí y transformarlo de algo que sí absorbía y que no tenía ningún tipo de actividad humana en algo que produce. Y además, ¿para qué estamos aquí con el tema de la sostenibilidad? Es para mejorar las cosas. La agricultura ya existe, entonces decir, oye, pues genial, tú estás absorbiendo simplemente por existir, o sea, por tener una... Eso ya existía. Entonces, no vamos a empujar a mejorar las cosas. Lo que No sí vale vamos... ponernos pins por algo que, por algo que ya iba a existir. estamos, Sobre todo es ¿no? que no vamos a transformar la industria si decimos, qué bien, tienes 5 naranjos que ya existían y eso está absorbiendo carbono. No, Porque vamos a lo decirle, vamos a oye, tienes empujar. 5 naranjos, los estás llevando así, te animo y te doy un canal comercial para que lo hagas de esta otra forma. Exacto. Y tendremos que buscar nosotros, y es un reto que tenemos, buscar maneras de cómo medimos y cómo aseguramos que se está dando una transición en regenerativo tanto en nuestros productores como que damos la oportunidad a productores regenerativos que ya existen ahí fuera de vender a través de nuestro canal y darse a conocer y todos los beneficios que tiene una herramienta como la nuestra, ¿no? Entonces, tendremos que ver, a lo mejor una técnica es ver si la materia orgánica en el suelo efectivamente está aumentando con el tiempo. Pues genial, y que el ecológico puede contribuir y que más, y eso es lo que creo que tenemos nosotros que impulsar más allá de dar palmaditas en la espalda a algo que ya está pasando, ¿no? Y por eso creo que... Sí. También es una llamada que queremos hacer hacia los políticos que definen las subvenciones, es decir, que no den subvenciones simplemente por cultivar, que den subvenciones también por cómo lo están cultivando, ¿no? Es decir, y como has dicho tú antes, también quizás parte de las subvenciones que se está recibiendo ahora en la agricultura a lo mejor no sostenible, se debería reenfocar a que cualquier parte de la sociedad pueda adquirir este tipo de alimentos, ¿no? Exacto, sí. Es un tema muy complejo y que también da para mucho porque obviamente a un agricultor que le digas en plan te voy a quitar la subvención de algo que para él no puede vivir de ello, o sea, ¿qué viene antes, no? Quizás antes tienes que pagarme buenos precios para que yo pueda hacer esa transición. Entonces es muy complejo y es algo gradual, pero desde luego que hace falta que sea... Una cosa que he aprendido en esta charla es que inconformismo y optimismo pueden ir de la mano, ¿no? Y me gusta mucho trabajar contigo desde esa mirada tan crítica y que quieres todo llevarlo al detalle, ¿no? Muchas veces parece que el inconformismo y el optimismo como que chocan, ¿no? Como dicen, no, pero no seas tan negativa, no, al revés, yo creo que un inconformismo hace al optimista ser más preciso y es la bomba. Sí, yo creo que el tema de la sostenibilidad te hace muy escéptico porque te hacen muchas preguntas también la gente desde fuera y cuando haces una afirmación te vuelven siempre 1000 preguntas que te hacen replanteártelo y entonces te vuelves un poco así, pero yo creo efectivamente que va por investigar mucho y de la mano del optimismo es que si no, no estaríamos haciendo cosas como las que estamos haciendo. Tenemos que creer que las cosas van a cambiar y que bueno, se pueden hacer. no hay que hacerlo, no es simple y eso te lo da todo el inconformismo y leer mucho y todas las preguntas, pero eso te da más herramientas para cambiar las cosas, así que genial. Venga, pues por el inconformismo optimista. Adiós, equipo. Chao.